Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Un espacio para conversar, para reflexionar sobre los temas que hoy nos tienen en agenda, que son los que se está discutiendo en nuestra sociedad. Y hoy nos acompaña Gabriel León, bioquímico, doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica, uno de los principales divulgadores científicos de nuestro país, que ya escribió varios libros, entre ellos unos bastante conocidos que son La Ciencia Pop y La Ciencia Pop número 2, que fue una manera también de acercar la ciencia a la gente, ¿no es cierto? Así que muy bienvenido, Gabriel, a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Lo primero, a mí me gustaría partir por algo bastante central, que fue elegida alguna vez la palabra del año, la palabra posverdad. ¿Tú me puedes definir qué es lo que es la posverdad? Es bien interesante porque yo tengo la sensación de que definir por posverdad y tratarle de dar un sentido novedoso eh, es bien engañoso, porque al final del día son mentiras que se intentan instalar como verdad. Es como una forma elegante de decir que alguien está mintiendo. Eso es posverdad. Eh, Y nace además en un contexto particularmente complejo, que fue durante la campaña presidencial, cuando Donald Trump sale electo por primera vez. Y uno empezó en ese momento a ver cómo de manera sistemática se decían cosas que no eran ciertas y se les intentaba instalar como verdad. Y así nace el término posverdad. Pero insisto, creo que es una vuelta de tuerca a sencillamente mentir de manera sistemática con un objetivo claro. Y de la mano con eso nace la definición de fake news, que está muy asociada al concepto de posverdad, y que también tiene una definición académica, la fake news, ¿ya? Un error no es una fake news, una interpretación equivocada de algo no es una fake news. Una noticia falsa o fake news es una pieza de información que está deliberadamente diseñada para parecer una noticia, pero no es cierto. De hecho, tiene un formato, a veces copia la apariencia de un medio Mm. establecido que tiene cierto prestigio, pero lo que dice esa información es falso y por lo tanto busca cambiar la opinión de, de las personas, de la comunidad, con respecto a un hecho en particular. Es decir, tiene un objetivo claro, que es manipular a la opinión pública. Y eso hoy se ha convertido en una problemática gigantesca para las democracias, para los gobiernos, para las instituciones, para la ciencia, porque empiezan a circular informaciones que están, insisto, deliberadamente diseñadas para parecer una noticia, pero su contenido es completamente falso y habitualmente se contrapone con lo que sabemos. Y por lo tanto empieza a generarse una suerte de debate artificial entre la realidad, lo que conocemos, lo que es comprobable, y algo que fue inventado para justamente generar ese debate artificial. Pero, ¿por qué se instala en el sentido de que hay cosas que llevan muchos años la ciencia demostrando que son ciertas y sin embargo hoy pareciera ser, de hecho aquí en esta misma universidad, Oscar Landerreche dijo que el fin de la ciencia como verdad única? ¿Y por qué gana este espacio la posverdad, la fake news? A qué se debe? Interesante la cita de Landerreche. Tengo la sensación de que nos falta a nivel ciudadano comprender un poco qué es la ciencia, porque habitualmente se le ve como un dogma, y lo que dicen los científicos es la verdad. Em, y lo que nosotros hacemos sencillamente es ir de manera rigurosa tratando de buscar evidencia que permita entender la naturaleza, cualquier aspecto de ella. Y lo que a veces ocurre es que científicos en distintas partes del mundo comienzan a ver el mismo fenómeno, y lo que hay es una convergencia de la evidencia. Muchas visiones distintas, metodologías diferentes, hipótesis inicialmente distintas, comienzan a converger en una sola cosa en particular. Y ahí alcanzamos los consensos científicos, que básicamente no es que alguien diga esto es así, el club de científicos no dice esto es así, es lo que la evidencia nos dice con respecto a aquello, ¿ya? Eh, Me pareció, no había escuchado antes esa declaración, me pareció súper interesante. Em, yo creo que finalmente este fenómeno ha sido utilizado
de manera muy hábil para mover la brújula de ciertos aspectos de la vida que son súper importantes, como las elecciones, por ejemplo, y lo hemos visto. Eh, Mm. Volviendo a Estados Unidos, donde hay muchísima investigación al respecto, las campañas presidenciales, las últimas campañas presidenciales en Estados Unidos, las últimas tres, han estado marcadas por una enorme cantidad de información falsa que además ha sido dirigida a ciertos grupos. Es decir, hay un perfilamiento emocional. eh, Tú a partir de lo que sabes de las personas en redes sociales, tú distingues ciertos grupos y a esos grupos en particular hay que decirles ciertas cosas para que reaccionen de cierta manera. Y por lo tanto, creo que la política descubrió que esto era una herramienta valiosa, sin olvidarnos que siempre han existido estas cosas. La mentira no se inventó ahora, la mentira no es nueva como fenómeno. Lo que sí es distinto hoy es que existen medios para masificarla de una manera que es tremendamente efectiva. Internet. Y dentro de Internet distintas plataformas. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Mm. TikTok. Y por lo tanto, tú tienes audiencias segmentadas ahora. Le puedes hablar a ciertos grupos, incluso dentro de Facebook, eh, por los perfiles de las personas, incluso por las cosas a las que le ponen like. Tú puedes perfilar a las personas y decir, ok, a esta persona un mensaje de esta naturaleza la va a mover más. Y por lo tanto, de manera dirigida, tú puedes construir discursos que puedan generar los objetivos que tú tienes en mente. El sesgo de confirmación que le llaman, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de ellos, o sea, decirte cosas que tú ya crees. Eso es tremendamente O que efectivo. intuyes en el fondo. O que intuyes, pero habitualmente son cosas que tú crees. Tú estás fervientemente convencido de esto y habitualmente buscas evidencia, no de entender el fenómeno. Lo que te interesa es confirmar lo que tú ya crees. Eh, porque, porque tengo la sensación de que a los seres humanos hay dos cosas que nos gustan mucho: el chocolate y tener la razón. Entonces no hay nada más dulce que alguien te diga, tenías razón, aunque sea un desconocido en un computador al otro lado del mundo, que opina exactamente lo mismo que tú. Y solo por el hecho de leerlo, diga, yo tenía razón. El mundo es como yo creo. Y de hecho las redes sociales permanentemente te dicen eso. El mundo es como tú crees. No te muestran el mundo como es. Recordemos que las redes sociales, cualquiera de ellas, lo que quiere es tu atención. Nosotros Mm. no somos usuarios de Instagram. Nosotros somos el producto que vende Instagram a las empresas que pagan las cuentas de Instagram, que son los anunciadores. Y por lo tanto, ¿qué quiere Instagram? Que yo esté, ojalá, la mayor parte del tiempo posible en la aplicación. No vaya a hacer cosas que me vaya a caminar a un parque, ¿cierto? Tengo que estar ahí, porque eso es tiempo de atención que pueden vender a las empresas. Y por lo tanto, la aplicación te va a decir todo el rato, tú estás bien, tú eres el mejor, tienes la razón, porque no quiere pelear contigo. No quiere que la relación sea áspera, porque quiere que te quedes. Y entre más tiempo estés ahí, más vale tu atención que puede vender. Entonces, tenemos una relación además, tengo la sensación, poco, poco clara con respecto a cómo nos vinculamos con la tecnología. Es una relación muy asimétrica. No la entendemos. No entendemos cuáles son los incentivos de empresas que quieren mantener nuestra atención en el teléfono. Y eso también influye en lo que tú decías. Eh, el hecho de que uno vaya y lea permanentemente que uno tiene la razón no es casualidad. El sistema te conoce y te lo dice. ¿Para qué? Para que te quedes ahí. ¿Y cómo las personas construyen su sistema de creencias? Eso es bien interesante porque los construimos desde que empezamos a vivir en nuestros entornos familiares primero. Uno escucha ciertas cosas. eh, por ejemplo, Mm. la religión que alguien tiene depende de la religión de sus padres. El equipo de fútbol que te gusta, muchas veces el equipo de fútbol que le gustaba a tu padre o a un familiar cercano. Claro. No es que uno llegue a los 15 años o los 18 y dice, ok, voy a decir ahora mi religión y mi equipo de fútbol. No, eso ya uno lo trae desde mucho antes. Es parte del paquete que trae uno cuando nace. Eh, Hay un montón de creencias familiares que se heredan. Es una suerte de herencia cultural. Y a medida que uno avanza, ciertamente, también empieza a establecer sus propias creencias, lo que yo creo que es mejor, lo que a mí me funciona, y que tiene que ver, por supuesto, con lo que a mí me pasa. Eh, si tú haces algo y hay un resultado, tú lo que vas a decir es, esto produce aquello. No vas a entender que fue la experiencia tuya
tú vas a asumir que es la experiencia colectiva. Y ese caso podría ser único, a lo mejor de 100 casos el tuyo es único y los otros 99 el resultado fue distinto. Pero como te pasó a ti, es tu experiencia, tú vas a decir, esto produce esto otro que está acá. No vas a ver los otros 99 casos donde se produjo algo distinto. Entonces lentamente empezamos a construir una imagen mental del mundo que se asemeja a nuestra experiencia, que es al final es lo que tú tienes. Y recién cuando empiezas a estudiar un poco más, a leer un poco más, a viajar un poco más, te empiezas a dar cuenta que el mundo es distinto. Eh, por eso los científicos, eh, cuando están analizando un fenómeno y describen algo que encontraron, lo publican para tratar de ver si otros científicos con sistemas distintos en otros lugares del mundo ven un fenómeno idéntico o diferente. Porque tal vez te pasó a ti por alguna razón en particular, porque tu muestra fue muy pequeña, porque los reactivos que utilizaste tienen algún defecto, porque elegiste de alguna manera sin querer una muestra en particular que genera ese resultado. Claro. Y es ahí donde los científicos tenemos que abrir la cabeza y decir, ok, puede que lo que yo haya visto no representa bien al fenómeno, es sencillamente un accidente, y lo que el resto ve, que es mucho más significativo, esa es la realidad. Pero eso funciona en el mundo científico porque en el mundo de las personas lo que yo entiendo es que primero se construye la creencia y después se buscan los argumentos que fundamentan esa creencia, lo que se llama el sesgo cognitivo. Sesgo confirmación. Sesgo de confirmación, perdón. Ahí está el correcto, sí. Aunque el cognitivo también, porque quiere decir que yo selecciono los argumentos desde... Es uno de los tantos sesgos cognitivos que tenemos, el de Claro, confirmación, el de buscar la evidencia que confirma lo que tú ya creías. claro. Entonces, ¿cómo se hace en estos casos? Porque el daño que se está produciendo es que la gente no puede distinguir lo que es real de lo que es falso. Es decir, estos dos mundos se están traslapando y en un minuto no entendemos muy bien dónde vamos, digamos, qué es lo que tenemos que creer, porque qué es verdad y qué es lo que no es verdad. En 1995, Carl Sagan, Ujú. astrónomo y comunicador científico, publicó un libro muy bonito que se llama El mundo y sus demonios. Y donde a partir de un incidente en particular que le ocurrió en Estados Unidos, empieza a tratar de entender justamente este fenómeno. Y él dice en un momento una frase eh, que es bien impresionante porque fue en 1995. Y dice, miro hacia adelante y pronostico que en el Estados Unidos de mis nietos, hoy, O sea, el de día, claro. con Estados Unidos convertido en un país que vende servicios y que ya no fabrica cosas, tal cual, las industrias se fueron, ¿cierto? Se fabrica todo fuera de Estados Unidos, con nuestras habilidades cognitivas en declive, ya no seamos capaces de distinguir y diferenciar entre lo que nos hace sentir bien y lo que es verdad. Y ese es exactamente el mundo que estamos viviendo hoy. Pero hay un elemento fundamental ahí que tiene que ver con las habilidades cognitivas en declive. Y eso tiene que ver con cómo y dónde aprendemos a pensar de manera crítica. Y tal vez el momento de aprender a pensar de manera crítica es en el colegio. Además de aprender cosas, los contenidos que están en los programas de estudio de cada uno de los niveles que están en el Ministerio de Educación, tal vez uno de los roles fundamentales que hoy tiene el colegio es enseñarle a niños y niñas a aprender a pensar de manera crítica, a que entiendan que lo que ellos creen de un fenómeno no necesariamente es cierto, a que el papel de los científicos no es tener la razón, es acercarse a la verdad. Y eso muchas veces quiere decir que tú tienes que renunciar a tus ideas, decir, ¿sabes qué? No era como yo creía. Y eso está bien, no importa, porque tu misión no es tener la razón. Entonces, yo digo, todo sugiere que me equivoqué. Me equivoqué. Esta idea es mejor, la abrazo como si fuera propia. ¿Por qué? Porque es la que me puede llevar a entender un fenómeno. La capacidad de argumentar y discutir. Esta habilidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, no, yo quiero esto otro. Y llegar a un punto de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Sin que eso signifique una derrota intelectual. Porque hoy día eso para muchos es una derrota intelectual. No es una derrota intelectual. Es un camino más para acercarse a entender un fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿esperamos que el mundo adulto piense de manera crítica? Y la pregunta es, bueno, ¿dónde lo estamos enseñando a hacer eso? Esperamos que emerja de manera espontánea en un mundo donde además es muy fácil, como tú decías,
encontrar evidencia de cualquier creencia que yo tenga. Y la verdad que yo creo que ya es muy tarde. Particularmente hoy cuando la tecnología, con la inteligencia artificial y aplicaciones que con un comando pueden generar hoy día un video hiperrealista de cualquier fenómeno. Y la gente no va a poder distinguir entre, ¿es esto verdad? No, ni siquiera distinguir en cuanto a cómo se ve, si se ve real o no. Ni siquiera la habilidad de cuestionarse de dónde puede venir esa información. Entonces, tengo la sensación de que hay un gap súper grande ahí y que nace probablemente durante la etapa escolar. Y eso es complejo porque nosotros, por instinto y evolución, nosotros estamos condicionados a que algo que vemos, porque lo vemos, lo creemos. O sea, lo vi con mis propios ojos. Exacto. Bueno, Ah, claro, el famoso dicho. sí. Y por tanto, ¿cómo yo cambio eso? Bueno, primero entendiendo que hoy eso ya no es cierto. Y eso, pero es un cambio de paradigma brutal, porque nunca antes en la historia, Mm, algo que uno veía de manera clara, sin hablar de espejismos, de ilusiones, de no, estamos hablando de un video que estoy viendo acá a medio metro de mi cara y no es real. Entonces, por eso te decía, ¿cuántos entienden realmente cómo funciona esa tecnología? Muy poca gente. Probablemente un grupo de gente en Silicon Valley, otros por acá, pero para la mayoría de nosotros, cómo eso ocurre es un misterio. Yo le doy una instrucción a un aparatito y me escupe de vuelta un video hiperrealista. ¿Cómo pasó eso? No tengo idea. Pero además lo estoy viendo. O sea, estoy viendo con mis propios ojos que acá está mm. esta persona robándose una cartera, por ejemplo. Entonces, el cuestionamiento es antes entender que cualquier cosa que esté en este dispositivo puede ser falsa. Porque, pero para eso tengo que entender que existe esa tecnología. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro. estamos en una suerte de escenario súper desigual. Porque si yo no entiendo el tipo de cosas que hoy puede hacer esta tecnología, supongamos que yo no tengo idea cómo va la tecnología, me gusta vivir alejado de la tecnología, y llega alguien y me muestra un video de uno de estos hechos, y me lo voy a creer, pero porque no tengo por qué dudar de eso, y si lo estoy viendo. Entonces, si yo no entiendo lo que la tecnología hoy puede hacer, evidentemente no voy a estar como en guardia para decir, no es que sea mentira, pero podría ser falso. O sea, podría ser Es la, creado. la La generación de la la duda. duda, la Ah, duda. y en esto también me llama la atención porque lo fácil que resulta levantar dudas o sospechas en la gente hace que también haya aprovechamiento Sí, claro. de ciertos sectores comerciales, digamos, ciertos sectores industriales. Uno, por ejemplo, clásico es el de la industria del tabaco, que históricamente se decía esto puede causar cáncer, Sí. había fotografía, advertencia. Sin embargo, hoy eso parece que al menos cae en el ámbito de la duda nuevamente, digamos. E e ese ese caso en particular es bien paradigmático, porque en 1998 las 7 tabacaleras más grandes de Estados Unidos llegaron a un acuerdo con los 50 estados de Estados Unidos y decidieron pagar compensaciones económicas por el daño causado. O sea, asumieron que su producto causaba cáncer, eso causó daño en las personas y dijeron, ok, vamos a entregar una cantidad brutal de dinero. Pero, como parte del acuerdo, estuvieron obligadas a liberar todos los documentos en donde se discutían los impactos del tabaco en la salud. Todos los memos, todos los papelitos, todos los correos electrónicos modernos, todas las todo. Y eso permitió que mucha gente fuera a escarbar para ver qué había ahí. Y se descubrieron cosas fascinantes. Por ejemplo, que desde la década del 50 tenían evidencia clara que el tabaco producía cáncer, y años más tarde, evidencia clara de que la nicotina era adictiva. De hecho, hay un memo que dice, la nicotina es adictiva y por lo tanto estamos en el negocio de vender una sustancia adictiva. Es un memo de las compañías tabacaleras. Lo tenían clarísimo. ¿Por qué esto es relevante? Porque en 1994, 4 años antes de que se llegara a este acuerdo, los 7 CEOs de las 7 tabacaleras más grandes de Estados Unidos fueron citadas por el Congreso en estas famosas audiencias, Sí, sí, sí. donde los sientan y los interrogan de manera súper dura. Dura, sí. Y los 7, bajo juramento, declararon que la nicotina no era adictiva. Información que tenían hace décadas. O sea, mintieron descaradamente
bajo juramento, o sea, no les importa nada. Y eso lo descubrimos porque como parte de este acuerdo que ocurrió 4 años después, tuvieron que liberar todos esos documentos. Y hubo gente que se puso a escarbar porque eran millones de documentos y empezó a encontrar estas comunicaciones, estos memos internos, donde efectivamente se veía que la industria sabía hace tiempo esto. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Cuando la industria se enfrenta al hecho innegable de que vende un producto que mata a sus clientes, porque es innegable, dicen, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo contrarrestamos el impacto que esto va a tener en la opinión pública? Entonces ellos dicen, ¿saben qué? No sacamos nada con intentar demostrar que el tabaco no produce cáncer. De partida porque desde el punto de vista lógico es imposible. Tú no puedes demostrar que algo no produce cáncer. Eh, y la evidencia era clara al respecto. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pero, ¿qué pasa si levantamos la idea de que tal vez este aumento que estamos viendo en las tasas de cáncer no tiene que ver con el cigarro necesariamente? A lo mejor el estilo de vida, el estrés, la dieta, el aire y un montón de cosas. Y se pusieron de acuerdo entre todos y dijeron, la duda es nuestro producto. En el fondo, no negamos que tal vez el tabaco puede producir cáncer, pero a lo mejor también hay otras cosas que contribuyen. Y de hecho financiaron investigación científica en distintas áreas que vinculaba al estrés con el cáncer, a la dieta con el cáncer, porque en el fondo les interesaba mostrar otras cosas. Entonces, pucha, sí puede ser, pero oye, a lo mejor esto también. Entonces, la duda se convirtió en su producto. Su caballito de batalla fue la duda, que además es un producto que es incontestable, porque podía ser. El punto es que la evidencia con respecto al tabaco era clarísima, pero se dedicaron a comercializar la duda. Fue un negocio al final. Absolutamente. Fue un negocio. Bueno, no es el único caso. El caso más emblemático de los últimos años a propósito del COVID fueron las vacunas, que ya venían con algunos informes, Sí, nunca claro. supimos muy claramente de dónde salían, pero que había una relación con el autismo, Sí, que las personas vacunadas, sí. se- ¿de dónde sale esto? A ver, acá hay dos historias que corren en paralelo. Una en Estados Unidos y otra en el Reino Unido. ¿Ya? En el Reino Unido, un médico llamado Andrew Wakefield inventó, inventó un estudio científico publicado por un hospital muy prestigioso, publicado en una revista muy prestigiosa, donde mostraba que 12 niños habían sido vacunados con una vacuna en particular, que es la vacuna tresvírica, que protege contra papera, rubiola y sarampión, y un periodo de tiempo después de la vacunación, habían desarrollado repentinamente una enfermedad nueva que él bautizó como enterocolitis autística. Había problemas gastrointestinales y además un cuadro similar al autismo. Y la conclusión es, la sobrecarga del sistema inmune con esta vacuna triple, son 3 vacunas en una, produce en algunos niños una desestabilización del intestino y gatilla un desorden neurológico que hace que retrocedan en el desarrollo, que es similar al autismo. Y eso se publicó, un estudio muy, muy pequeño, 12 niños, pero en un hospital muy prestigioso, insisto, en una revista muy prestigiosa. Se anuncia con una conferencia de prensa, algo súper inusual en el mundo científico. Y un periodista investigativo inglés dice, aquí hay algo raro. No, no me calza, los científicos no hacen esto de una conferencia de prensa y decir que van a sacar una vacuna. Le pareció sospechoso. Ujú. Y empezó a indagar. Y descubrió varias cosas extrañas. Y lo más notable es que un par de niños del estudio estaba diagnosticado con autismo antes de vacunarse. O sea, era imposible que la vacuna hubiese causado eso. Había muestras de sangre compradas, biopsias inventadas, datos fabricados, y finalmente el estudio se desmantela. Pero lo hace un periodista investigativo que descubre una suerte de complot, porque este señor lo que quería era hacer una vacuna nueva, y para eso tenía que desprestigiar a la vacuna anterior. Era un negocio Es un también. negocio, hay plata. Este señor es sorprendido, se hace un juicio médico, él es citado por el Consejo Médico General del Reino Unido, se determina que cometió fraude y se le quita la licencia de médico. O sea, la sanción más grande. O sea, no puede ejercer más la medicina. ¿Y el qué hace? Agarra sus maletas y se va a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, en Estados Unidos ya había una discusión muy grande porque había personas convencidas de que el mercurio causaba autismo. ¿Ya? ¿Por qué pasó esto? Porque
resulta que los criterios diagnósticos del autismo fueron cambiados por esa época y se establecieron criterios diagnósticos más claros. Y muchas personas que antes no tenían diagnóstico o que tenían diagnósticos distintos, ahora pasaron a ser diagnosticadas con autismo. Pero es porque cambiaron los criterios diagnósticos. Y son personas que quedaron con un diagnóstico, pero sin especialista, nadie que los ayudara. Y empezaron a buscar respuestas. ¿Cómo pasó esto? Y alguien sugirió que era el mercurio en la dieta, en los pescados, en los, qué sé yo, en un montón de cosas. Y en ese intento por encontrar fuentes de mercurio, alguien descubre que algunas vacunas contienen trazas de un compuesto orgánico que en su estructura contiene mercurio. No es mercurio, ya es un compuesto que contiene mercurio, que se usa como preservante para evitar que las vacunas se contaminen con bacterias. Y alguien dice, mercurio, autismo, mercurio, vacunas, vacunas, autismo. Y además toma la evidencia del Reino Unido, vacuna, autismo, y se juntó todo, que es una melcocha de cosas distintas. Pero ahí nace en el fondo, las vacunas causan autismo. Hay que mencionar que no todas las vacunas contienen timerosal, que es este compuesto que contiene mercurio. No todas las vacunas tienen mezcla de 3 vacunas distintas. Y evidentemente, ni las vacunas ni el mercurio en esa forma produce autismo. Pero la narrativa ya estaba. Entonces tenemos comunidades de padres diagnosticados recientemente, sin especialista, totalmente perdidos, que no sabían lo que estaba ocurriendo, más una retórica que ya venía desde el Reino Unido, que se mezcla con la de Estados Unidos, y aparece esta idea de que las vacunas causan autismo. Esto a pesar de que hay un estudio danés que salió un poco tiempo después, con 120.000 niños, que muestra que no hay ninguna relación entre las vacunas, esa en particular la transvírica, y el diagnóstico de autismo. Aquí también hubo un candidato que habló de los metales pesados, las vacunas, y más confusión con esto Sí. entonces. ¿Por qué sale este tema de los metales pesados? No lo sé, yo tengo la sensación de que Que entiendo que es falso además. absolutamente, se está apelando a un miedo. Y eso es bien interesante porque fíjate que cuando las vacunas aparecen en la historia médica en 1796 y comienzan a usarse de manera profusa a inicios del siglo XIX, hay una oposición gigantesca. La gente no quiere vacunarse, a pesar de que la vacuna protegía contra la viruela, que es una enfermedad terrible. Y se escribieron 3 argumentos. El primero era religioso. O sea, si Dios nos manda una bicho, una pandemia, hay que bancárselo, nada andar haciendo cosas para evitar la voluntad divina. Ese era un argumento. El segundo era que era peligroso, o sea, que podía causar que la gente se convirtiera en vaca, porque las primeras vacunas literalmente se preparaban desde vacas. De hecho, por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas. Y el tercer argumento apelaba a la libertad individual. En el fondo, el Estado no me puede obligar a mí a vacunarme, porque en esa época la vacunación era obligatoria para todos los niños. Y se produce un conflicto en el que la libertad individual se enfrenta a esta obligatoriedad impuesta por el Estado para proteger a la población. Y ese argumento ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y en el fondo, las prácticas de la vacunación ofrecidas por el Estado son vistas como muchos como una obligatoriedad, no son obligatorias, como un sistema obligatorio, pero que además pasa a llevar tu derecho individual a decir que no, o a decidir qué es lo que te quieres poner en el cuerpo. Y tengo la sensación de que hoy muchas personas piensan de esa manera y se alinean con un discurso como el que levantó Kaiser, que apela un poco a el miedo por un lado, y el otro decir, nadie me puede decir que me tengo que inyectar en el cuerpo, sin entender el rol enorme que han tenido las vacunas en la historia de la humanidad. Mm. Eh, Antes los niños se morían de difteria, que es una enfermedad terrible. Y hoy la difteria está casi erradicada, gracias a las vacunas. Pero porque nos vacunamos. El día que nos dejemos de vacunar, van a aparecer de nuevo. Esto es como el cinturón de seguridad. Mientras lo uses, funciona. Mm. Pero si lo dejas de usar y llegas a chocar, te vas a hacer daño. O sea, el cinturón de seguridad es para usarlo. Las vacunas son para usarlas. Pero al final de cuentas es fácil inculcar miedo en la Sí, población claro. y aquí entonces tú estás cambiando un miedo, el miedo a la enfermedad, por el miedo a la vacuna. Eso fue exactamente lo que ocurrió. De hecho, muchas personas que sienten miedo, literalmente miedo por una vacuna, que por cierto es una emoción súper comprensible cuando tú no entiendes lo que está ocurriendo en este proceso, que además te causa daño, es sin autonomía, produce molestias. O sea, es bien compleja la relación de las vacunas eh, desde el punto de vista de la antropología y las intervenciones médicas.
No es como tomarse una tableta, sencillamente. Y lo que las personas sienten es miedo. Pero es interesante porque tú empiezas a hablar con esas personas y les dices, oye, ¿y no te da miedo el sarampión, la difteria, el coqueluche, la tos convulsa, la tuberculosis, la hepatitis A, B? Y como que no las tienen en el radar. Porque el discurso hoy día es vacunas, 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 vacunas. Pero hablamos poco de las enfermedades que previenen esas vacunas. Y yo a lo que le tengo miedo eh, es al sarampión, a coqueluche, a la difteria, y por eso uso las vacunas. Porque hemos visto el daño que en la historia estas enfermedades han causado en la población. Entonces, efectivamente, el sentimiento es el mismo, es miedo. Pero en un caso es miedo a las vacunas y en el otro caso es miedo a las enfermedades, que son prevenibles gracias a las vacunas. Yo entiendo que tú ahora estás escribiendo un libro sobre el tema de las confabulaciones, Teorías de de la conspiración. claro, las teorías de conspiración. Em, ¿Cómo ves este tema, este crecimiento? Porque de pronto se llega a ciertas situaciones que parecen absurdas, por ejemplo, los terraplanistas, que es como Sí, un ejemplo casi caricaturesco, sí. digamos, porque ni siquiera creo en lo que veo, y ahí vas a decir ya simplemente eso es una confabulación, eso, una conspiración de alguien. ¿Cómo ves este tema en los próximos tiempos, digamos? ¿Esto va a seguir creciendo? Sí, o sea, más aún hoy con lo que hablábamos al principio, ¿cierto? La facilidad que hay para generar evidencia que se ve real, y básicamente tú podrías generar evidencia en video de cualquier cosa que se te ocurra, ¿ya? Y va a ser un problema cada vez mayor. La pregunta es, ¿cómo emerge este tipo de creencia? Ujú. ¿Ya? Es interesante porque se mezclan varios factores, algunos que son psicológicos, en el fondo, eh, la tendencia a desconfiar habitualmente del poder, cualquiera sea este, pero también otros factores que tienen que ver un poco con cómo aprendemos ciertas cosas, y eso es súper interesante. Eh, Muchas personas aprendieron que la Tierra era redonda sencillamente porque les dijeron que era redonda. Sí, la Tierra es redonda. Y uno lo aceptó, sí, la Tierra es redonda, como un mantra, la Tierra es redonda. Y esa persona que lo aprendió de niño o niña puede llegar adulto y decir, oye, pero, pero ¿por qué tengo que aceptar algo que me dijeron? Que a mí me parece súper razonable, por cierto. Que me dijeron que la Tierra es redonda, pero nadie me dijo por qué. O sea, como que a alguien se le ocurrió nomás. Mm. Y la verdad es que no es así, pues, no es que se nos ocurrió que la Tierra era redonda. No tuvimos que esperar salir al espacio para ver la Tierra. Oh, eso, no. Eh, Esto es una verdad científica que se determinó hace 2000 años, cuando un señor llamado Eratóstenes determinó el diámetro de la Tierra, usando geometría y pagándole a una persona para que caminara muy lejos a medir la sombra que daba un poste, en la misma época en que donde estaba él, un poste similar, un obelisco, no daba sombra. Estaban en latitudes distintas. En un lado no daba sombra porque estaba justo encima de la fuente de luz, que es el sol, pero muchos kilómetros más allá, esta persona caminó y por la desviación del arco terrestre, ese obelisco sí daba sombra. Y usando geometría, determinó el diámetro de la Tierra. O sea, determinó que era redonda y que tenía un diámetro y lo determinó. Yo aprendí en el colegio que Cristóbal Colón había descubierto que la Tierra era redonda. Yo estudié en los 80. Y años más tarde, dice, oye, no, pues en la época de Colón, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Lo sabían hace 1500 años. Sí. Entonces, si no te muestran cómo se descubren las cosas y solo te describen qué se descubrió, tú efectivamente vas a empezar a incubar una cierta duda. Porque aparentemente son verdades reveladas que aparecieron de repente y tú dices, ¿pero por qué? ¿A quién se le ocurrió? No, no es que se le ocurrió a alguien. Alguien hizo una observación, tuvo una hipótesis, hizo un experimento y los datos le demostraron esto. Y lo hizo él y después un montón de otra gente después. Se fue refinando la medición. La primera vez que se midió tenía un error de 10 veces y a medida que se fueron refinando las mediciones, el error fue bajando, pero se confirmó la tendencia, es redonda. Eso no cambió. Pero si no te lo explican de esa manera, ¿tú qué vas a creer? Que a un señor barbón se le ocurrió esta idea y listo. Y tú tienes que aceptarlo. Y dices, ¿por qué, po? Y es evidente. ¿Por qué? Pues si la ciencia no es un dogma, pero está muy mal explicado. Y eso también contribuye a este tipo de creencia. Evidentemente no es lo único, porque si yo te lo explico, tú dices, ah, listo, se acabó. Pero no, persiste, porque sobre eso está la desconfianza en la Mm. autoridad, está esta idea del grupo, está esta idea de ser poseedor de una verdad que pocos manejan. Eso también influye. Uno se siente bien cuando cree algo que el resto ignora.
sea, pobres ovejas. Y eso también es un factor que influye en por qué las teorías de conspiración son tan populares, porque tú eres especial. Entonces hay un montón de factores que confluyen Mm. para que las teorías de conspiración sean tan populares. ¿Qué va a pasar ahora con la IA? ¿Cómo ves tú este tema que está pegando tan fuerte? Todavía el impacto va creciendo a un ritmo Sí. muy acelerado. ¿Cómo nos va a afectar en nuestra vida, en nuestro sistema de creencias? ¿Cómo nos va a afectar en nuestro desarrollo humano? Yo creo que es difícil anticipar el impacto que una tecnología va a tener en una sociedad. Eso es lo primero. Evidentemente, en este caso uno puede decir, sí, el impacto va a ser enorme. Pero creo que para entender un poco hacia dónde vamos a movernos, porque esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Hay que mirar un poco quiénes están desarrollando la tecnología. En Silicon Valley hay un dicho, muévete rápido y rompe cosas. A mí no me gusta ese dicho, porque lo que están rompiendo no son cosas de ellos, de partida, ¿cierto? Ellos no cargan con el peso de tener que reparar lo que se rompió después. Eh, es como una defensa a este avance medio alocado. Un elefante que entró en una cristalería corriendo y que rompió todo, ¿ya? A mí no me gusta eso. Y por otro lado, como son empresas, evidentemente tienen un foco, que es el crecimiento económico, quieren ganar más plata. No están pensando en el beneficio social, en el fondo. No solo eso, hay algunos líderes de la industria, como Peter Thiel, que dio una entrevista en New York Times hace un par de meses, que es tremenda. Yo aconsejo fuertemente escuchar esa entrevista en inglés, pero hay un extracto en español que pueden encontrar por ahí. Y él dice, estamos en una era de estancamiento. La humanidad se estancó. Los hippies arruinaron el mundo. Y el ecologismo y el ambientalismo, lo que nosotros necesitamos es que las empresas tecnológicas no tengan restricciones. Levántennos todas las restricciones. No queremos regulaciones. Escalofríos. O sea, escalofríos. Em, muchos algoritmos, la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial, los que están patentados, son cajas negras. O sea, entra información y sale un resultado. Lo que pasó aquí adentro, tengo idea, porque está todo patentado esto. No lo veo. Por eso es una caja negra. Entonces yo meto un montón de parámetros, acá pasan cosas, y este es un resultado. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea. Y eso puede generar un montón de problemas porque no sé qué parámetros son los que toman en cuenta para hacer eso. Hay casos por montón. Uno de los más impactantes de una mujer en Estados Unidos que fue a un hospital. Ella tiene un diagnóstico de una enfermedad muy dolorosa y cuando tiene crisis le tiene que dar medicamentos opioides, que están muy regulados. Y después de empezar el tratamiento, llega un médico muy molesto con ella y le dice, esto se acaba ahora y tú te tienes que ir. Y la expulsó del hospital. Y ella no entendía por qué la estaban echando en medio de una crisis de dolor. Y mientras la daban de alta, alguien le dice, lo que pasa es que tu score de algo es muy alto. Y dice, ¿qué es eso? Llega a su casa, Google, y descubre que una empresa en Estados Unidos le vendió a casi todos los hospitales de Estados Unidos un algoritmo de inteligencia artificial que evaluaba a los pacientes por su uso de medicamentos opioides. Y si eran sospechosos de abuso, les ponían una banderita y los echaban porque el sistema asumía que estaban inventando los síntomas para que les dieran opioides. Y ella no consumía opioides, no compraba opioides. Y ella dijo, yo nunca compré opioides. Ah, sí compré para mis dos perros viejos. Y ella tenía dos perros muy viejos con dolores articulares. ¿Ya? El médico les dio opioides. Los perros no pueden comprar opioides, Obvio. pero el humano sí. Y por lo tanto estaban a su nombre. Y esas fueron las recetas que el sistema reconoció a nombre de ella y por eso la flaguearon, por eso la banearon del hospital. Entonces el sistema no le dijo cómo, sencillamente la estigmatizó. Casos como eso hay un montón, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? La verdad que no es una decisión que estemos participando nosotros como ciudadanía. Porque si me preguntas a mí, yo prefiero una inteligencia artificial que limpie los océanos antes que una que escriba novelas. ¿Ya? Yo prefiero eso. O sea, déjenos la parte artística y creativa a nosotros y ustedes encárguense de desmantelar minas terrestres, de limpiar los océanos, de hacer cosas peligrosas, de levantar. Hagan eso. No quiero que pinten Rembrandt. No me interesa. Prefiero que lo haga un humano. Entonces, yo creo que si hacemos una encuesta a nivel Ujú. social,
¿Qué le gustaría a usted que hicieran las inteligencias artificiales vinculadas con robots? Probablemente ese tipo de trabajo, no los otros. Pero las empresas están enfocadas en los otros, que pueden vender. Porque además usan bases de datos donde ya se alimentaron con todas las novelas, todas las películas, todos los poemas gratis, y las están usando para construir a partir de eso variaciones nuevas de nuevas películas, nuevos poemas, nuevas pinturas. Entonces, pero eso porque la decisión es de una empresa que está generando una herramienta para ganar plata. No son las monjitas de la caridad, ¿cierto? Las que están detrás de ChatGPT y otras herramientas. Entonces, tengo la sensación de que ahí como ciudadanía necesitamos un espacio más grande donde decir, ok, pongámonos de acuerdo, ¿qué es lo que queremos como sociedad de estas herramientas? Y ahí es donde los estados también tienen que intervenir. El problema es que la industria ya está alineada para que los estados se mantengan al margen. Y eso es algo que no puede ocurrir. Una última cosa, Gabriel, ¿por qué crees que es necesario acercar la ciencia a la gente? Yo creo que es necesario porque tenemos que entender qué es la ciencia. Mientras la veamos de lejos, como esta suerte de actividad que nos entrega curas de enfermedades, baterías nuevas de celulares, formas nuevas de transporte, formas nuevas de energía, nombres raros de bichos nuevos. Uno se entera, ¿cierto? Científico encontrar una nueva especie de... Pero la ciencia no es eso. La ciencia es una forma de pensar. La ciencia es una forma de tratar de entender el mundo. Tú ves un fenómeno, lo encuentras curioso, te llamas la atención y dices, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa si en vez de A es B? Ah, se repite. Interesante. Y si es C, deja de ocurrir. A y B tienen algo en común que hace que el fenómeno ocurra. ¿Qué será? Y de repente empiezas a averiguar cosas sobre el mundo. De repente te equivocas. Tú dices, no era por eso, porque todos los experimentos dicen que no. Cambio de hipótesis, debe ser por esta otra cosa. Diseño un experimento para... Eso es la ciencia, es una forma sistemática en la que la curiosidad nos impulsa a entender un fenómeno. Y muchas veces cuando lo entendemos, mira, esta enfermedad se produce por esto. La puedo curar con esto, o la puedo tratar con esto, porque lo entiendo. Sí, de ahí nacen las curas de enfermedades o los tratamientos. Por supuesto. Entiendo el mecanismo, esto me sirve, lo utilizo. Eso es la ciencia. La ciencia no es un dogma, no es lo que dicen los científicos, no es la verdad. La ciencia es una forma de entender el mundo. La curiosidad es fundamental, hacer buenas preguntas es fundamental, aceptar que me equivoqué es fundamental. La discusión es fundamental. Tú y yo podemos tener visiones distintas sobre ese mismo fenómeno. Alguno de los dos puede tener la razón. Y si yo me doy cuenta en un momento que tus argumentos y tus experimentos explican mejor el fenómeno que los míos, no me queda otra que decir, ¿sabéis qué? Tenéis razón. Y ponerme al lado tuyo a investigar con esta nueva visión ese fenómeno para tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque nos gusta entender el mundo, porque somos animales curiosos. No estamos sencillamente contemplando el mundo. De repente decimos, oh, qué raro, ¿por qué pasará eso? Y ahí empieza la ciencia. Bueno, súper interesante, sin duda hay temas para mucho más, pero yo te quiero agradecer el tiempo No, que nos has regalado, toda esta visión sobre lo que está pasando en nuestra sociedad y también sobre tu trabajo en la divulgación científica, Gabriel. Así que muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a todos ustedes y lo esperamos en un próximo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y del Observatorio de Nueva Ciudadanía.